vamos a abordar esta cuestión. Gaby, estoy contigo. Gracias, Paulo. Nosotros nos llegamos hasta la casa de el conocido y querido pediatra Alejandro Lucchesi para que nos hable sobre esta enfermedad de la tos convulsa que pensábamos erradicada ya del país y el hecho de que vuelvan esos casos y que provoquen la muerte de chicos, lo preocupante que es, como para que nos cuente de qué se trata esta enfermedad y cómo puede llegarse hasta una instancia de fallecimiento. Alejandro, gracias por recibirnos. Hola, buen día. Sí, bueno, es una de las enfermedades prevenibles, o sea, totalmente lo que está pasando es porque evidentemente hubo un descuido con respecto al sostén de lo que es la inmunización masiva. Quiero aclarar bien que una vacuna es efectiva en tanto y en cuanto haya más de un 95% de la población de esa edad con la vacuna colocada, porque eso es lo que genera la inmunidad de rebaño que se considera y deja de circular el germen de persona a persona, o se puede establecer la portación, digamos, del germen, pero no la contagiosidad. Entonces es muy importante que esto no ha dependido de la virulencia del agente bacteriano en este caso, sino de, evidentemente, ha habido una mala vacunación en esa población. O sea, lo que querés decir es que esta enfermedad no llegaría a estas instancias ni sería contagiable si la población que se tuviera que haber vacunado lo hubiera hecho. Exactamente, exactamente. Y por lo general esto surge en aquellas personas que aducen que no vacunarse es, digamos, igual que vacunarse y que tiene la ventaja de no sufrir presuntos efectos adversos de las vacunas, lo cual es inverosímil a esta altura del partido, porque si enfocamos la situación no desde el punto de vista de las vacunas, sino desde el punto de vista de las enfermedades que éstas previenen, cuando tenemos casos como esto que de tos convulsa y fallecimiento, seguramente son bebés pequeños de menos de 6 meses los que han fallecido, porque realmente ahí la condición es muy vulnerable. Si lo enfocamos desde el punto de vista de las enfermedades, hemos de decir que la mayoría de estas enfermedades son graves, que son totalmente prevenibles con un buen esquema de vacunación al día. Claro, son niños y niñas desde 1 mes a 1 año, a 2 años, perdón. 4 no contaban con vacunación registrada. Ahí tenés, es más que evidente eso. Y lo grave es que la tos convulsa, el germen produce unos violentos accesos de tos, sobre todo durante la noche, y es tan intensa la tos que no permite la oxigenación de los tejidos cerebrales, por ejemplo, no respira la criatura entre tos y tos. Entonces esos accesos quintosos que se denominan también tos ferina o tos de perro, termina siendo la convulsión muchas veces sucesiva, por eso se llama tos convulsa, a esa hipoxia, o sea, la falta de oxígeno, y también a los efectos propios de la infección por esta bacteria. Entonces es muy importante mantener la vacunación con las vacunas que son obligatorias. Esta se coloca a los 2, 4 y 6 meses, se coloca un refuerzo al año y medio, va junto con la vacuna antitetánica, con la vacuna antidiftérica, con la vacuna para la meningitis por hemófilos influenza, con la vacuna contra el neumococo. O sea, ese mismo día el niño recibe todas esas vacunas y se evitan realmente enfermedades graves. Aquí, por ejemplo, en Carlos Paz, hace ya por lo menos 10 años que no tenemos casos de meningitis por meningococo o meningitis por neumococo. Entonces, eso es importante destacar, que nuestra ciudad tiene muy buenos estándares de vacunación. Estamos todos por arriba del 95%. Pero viene en caída, nos dijo esta semana la secretaria de Salud, y hablábamos con ella justamente sobre el tema de cómo afectó el tema de la pandemia en la voluntad o no de los padres de vacunar a sus hijos, padres que seguramente fueron vacunados en su oportunidad, pero ha pasado cuando sale una vacuna nueva que hay una cierta resistencia, pero no sabemos en qué punto o en ¿cuál fue el punto que hizo que sea extensible a todas las vacunas? Exactamente, porque se generalizó sobre todo sobre datos inverosímiles, o sea que no son verdad. Por ejemplo, los coadyuvantes, o sea, los estabilizantes de las suspensiones que se inyectan, que es el líquido, digamos, que sostiene el agente, digamos,
antigénico que va a generar la vacuna, ese líquido no tiene ningún grado de toxicidad ni provoca otra enfermedad que hasta se aducía que los casos de autismo eran dependientes de la vacunación, o sea, el autismo en la niñez. Bueno, eso no tiene ninguna, digamos, comprobación científica. Y lo que pasó sí fue que cuando vino la pandemia de COVID hubo que fabricar la vacuna y no se pudo respetar los estándares de la que es la experimentación antes de la aplicación masiva. Evidentemente no se lo pudo hacer por una cuestión de tiempo, porque esa tercera fase de experimentación lleva muchas veces años y estaba la población mundial con la pandemia, o sea que hubo, como quien dice, que pasar por encima ese trámite. Obviamente el COVID fue una enfermedad que modificó mucho la interpretación de lo que son las enfermedades infecciosas. Muchos de los, problemas secundarios que se le atribuyen a la vacunación contra el COVID han sido producto de la misma infección por el virus del COVID-19. Entonces, para redondear, evidentemente hubo un cambio de interpretación, digamos, del beneficio de la vacuna cuando se vino la pandemia. Y eso puede ir en desmedro de sostener las otras vacunas en la población, digamos, pediátrica. Los padres que por ahí dicen, no, todas las vacunas son malas, no le voy a poner ninguna a mi hijo, total, se va a salvar. Quiero aclarar que si esa criatura que no tiene ninguna vacuna no se enferma, no es por el mérito de su propia inmunidad solamente, sino que es porque todos los otros niños sí tienen la vacuna y no transmiten la enfermedad. Paulo, te estamos escuchando. Sí, Ale, ¿cómo estás? Buen día. Y porque, buen día, Paulo. Sí. Entre otras cosas, uno puede ser responsable de sus propias decisiones, o los padres somos responsables de las decisiones respecto de la salud de nuestros hijos menores, pero aquí hay una implicancia que vos lo decías bien claro recién, tiene un carácter general y de salud pública, ¿no? El hecho de no vacunar significa traer las enfermedades y que mi decisión por no estar vacunado y por tener esa enfermedad que puede complicar la vida a otra persona. Al revés es distinto, si estamos todos vacunados no le complicamos la vida a nadie, pero si no te vacunas sí le complican la vida al resto, ¿no? Exactamente, y si volvemos a hacer hincapié sobre las enfermedades que las vacunas previenen, por ejemplo, una poliomielitis que puede dejar una parálisis, la que antes se llamaba parálisis infantil. ¿Por qué no tenemos casos de poliomielitis? Porque hemos tenido estándares de vacunación excelentes hasta hoy, eso es así, que no ha bajado. Se la pone, es inyectable, va a los 2, 4, 6 meses y al año y medio se refuerza, al ingreso escolar también se va a otra dosis. Pero, por ejemplo, podemos utilizar esa enfermedad de ejemplo para decir que es una vacuna efectiva y que gracias a estar vacunado en la población no tenemos nuevos casos de poliomielitis. ¿Cómo se hace, Ale, para cambiar en la conciencia de la gente y de los padres fundamentalmente? Yo me anoté 3 palabritas que vos decías hace un ratito. Los presuntos efectos adversos de las vacunas. ¿Cómo se hace cambiar ese mensaje? Si tenemos un Estado, y esto lo digo yo, no te pido que lo compartas, si no es, o que me lo discutas en ese sentido, si tenemos un Estado nacional que es antivacunas en muchos aspectos, que no propone la vacuna como una salida de las enfermedades, que tenemos diputados que armaron una pantomima la semana pasada con gente que se le pegaban cosas en el cuerpo diciendo que eran las vacunas, pero que ellos estaban todos vacunados y que decían que vacunaban a las vacas para terminar la aftosa. Digo, ¿cómo se hace para rebatir todos esos mensajes? Sí, fundamentalmente la ciencia avanza sobre certezas. O sea, acá no es una cuestión de creencias. La certeza científica se va obteniendo en base a experimentación, a ensayos que se hacen permanentemente. Los líquidos con los que se preparan las vacunas puede ser el timerosal, puede ser el hidróxido de aluminio. Hoy por hoy se está utilizando gelatina, o sea, una proteína activada, digamos, transformada para estabilizar el sitio donde va a ser inoculada la vacuna. En realidad, todos estos líquidos y elementos se utilizan para que cuando yo inyecto la vacuna no se absorba rápidamente, sino que se ralentice, voy a decir, se haga más lento la captación del organismo del bolo de la vacuna. Entonces eso genera todo el ciclo inmunológico.
aducir efectos secundarios a este tipo de vehículos, voy a decir, con los que inyectamos las vacunas, no está científicamente comprobado. O sea, es una cuestión de creencia. Bien. Obviamente, cuando ponemos las vacunas a las criaturas, hacen fiebre las primeras 24, 36 horas, lloran porque obviamente les duele el sitio de la vacunación. Pero también tenemos criterios y protocolos para aquel niño que ha tenido una reacción adversa considerable, severa, de más de 3 horas de llanto ininterrumpido. Esas criaturas a la vez son, digamos, puestas en un grupo de control para que obviamente después se utilizan vacunas menos agresivas como las acelulares. Pero en ese caso, digamos, todos los casos están comprobados. Si un niño tuvo una convulsión después de la fiebre por la vacuna, también se lo considera especial y se hace un protocolo especial para esa criatura. Lo cual no indica que esto deba ser, digamos, tomado en forma masiva, en forma de toda la población. Al contrario, y una de las formas de revertir es seguir insistiendo. Por ejemplo, hay un momento cuello, voy a decir, que se produce, que es cuando habilitamos las fichas escolares para que nuestros hijos vayan a la escuela. Cada pediatra tiene que tomar conciencia del momento importantísimo que tiene ese pacientito y esa mamá, ese papá en el consultorio, porque no solo el pediatra puede, digamos, advertir acerca de la importancia de esto, sino que sencillamente con un vistazo cualquier pediatra se da cuenta qué dosis falta, los esquemas de vacunas. Si en el pasado fueron interrumpidos, sencillamente se los continúa, no hay que reponer todas las vacunas, eso también es otra de las cosas que por ahí inducen a pensar, no me van a poner todas de nuevo, y no es así. Se continúa el esquema interrumpido, se lo continúa normalmente. Y obviamente también tengo que considerar y agregar acá que un factor, digamos, que patee en contra es que hay nuevas vacunas, o sea, cada día se incorporan más vacunas al esquema. Entonces, cuando vemos el esquema de vacunación, por ejemplo, del año 2000, se nos presenta delante de nuestros ojos una tabla de vacunas que están casi la mitad de las que estamos colocando hoy. Pero gracias a que, por ejemplo, tenemos la vacuna de hepatitis A obligatoria, la vacuna de varicela, que ahora tenemos un pico epidémico de varicela, coincidente con niños que no habían sido vacunados. En Carlos Paz lo estamos viendo. Entonces, es muy importante eso, o sea, la forma es educar permanentemente para que la población sepa que se está haciendo algo científicamente comprobado que promueve un bienestar social importantísimo, que vacunar es muy importante para que no se distribuya la enfermedad horizontalmente y que cuando tenemos casos como estos, donde hay fallecimientos por falta de vacunas, lo tenemos que evidenciar, o sea, ponerlo en blanco sobre negro, para que de alguna manera eso sirva como factor de difusión y educativo y se vacunen a las criaturas como corresponde. Perfecto. Ale, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y por ayudarnos a extender este mensaje que verdaderamente creemos muy importante por la salud, por la vida de cada una de las personas y por ende por este famoso rebaño, ¿no? Que nos cubre y que nos ha dado tanta seguridad durante tanto tiempo y que hoy parece estar perforado por estas cuestiones muy discutibles. No sé qué llamarle rebaño porque induce, digamos, el pensamiento de animalitos puestos en un corral. Pero en realidad el efecto es que cada criatura tiene estándares de inmunidad suficientes para no transmitir las enfermedades cuando está bien vacunado. Me quedo con eso. Gracias, Ale. Un abrazo grande. Gracias. Gracias, Gaby. Estamos retornando en un ratito a la vuelta.